Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema del tema de gráfica de funciones. Vamos a resolver este problema que me dice graficar la siguiente función y es igual al valor absoluto del valor absoluto de x menos 2. Bueno, ¿cómo vamos a graficar esta función? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vamos a resolver el problema que hemos enunciado. A nosotros nos piden graficar la función y es igual al valor absoluto del valor absoluto de x menos 2. Bueno, ¿cómo vamos a graficar esta función? Para graficar esta función, lo primero que debe hacerse es graficar la función base. Y aquí la función base es el valor absoluto de x. Luego graficar el valor absoluto de x menos 2 y finalmente graficar toda la función. Entonces vamos a comenzar graficando por partes. Empezamos con el gráfico de la función valor absoluto de x. Entonces, como ustedes recordarán, la gráfica de la función y es igual al valor absoluto de x es esta que se observa aquí. Tiene la forma de una V. Ahora, no deben olvidar que este ángulo de aquí es de 90 grados y que estos ángulos de aquí valen 45 grados. ¿Está bien? Eso es tratándose de la función y es igual al valor absoluto de x. Bueno, ya hemos graficado esta función de aquí, valor absoluto de x. Ahora vamos a graficar lo que sigue, o sea, el valor absoluto de x menos 2, o sea, toda esta partecita de aquí. Para eso nos vamos a guiar de esta función. Como nosotros nos piden graficar ahora valor absoluto de x menos 2, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta gráfica de aquí se va a desplazar en 2 unidades, pero respecto del eje y hacia abajo, porque aquí está menos 2. Si fuera más 2, se desplazaría hacia arriba. Entonces vamos a tener esta gráfica. Esta gráfica se ha desplazado respecto del eje y en 2 unidades negativas, como se observa aquí, menos 2. Pero si fuera más 3, por ejemplo, la gráfica se desplazaría respecto del eje y, pero hacia arriba, y aquí sería el punto 3. ¿Está bien? Muy bien, entonces ya hemos graficado esta función de aquí, valor absoluto de x menos 2. Ahora sí vamos a graficar la función que nos piden graficar, que es el valor absoluto del valor absoluto de x menos 2. ¿Cómo vamos a graficar esa función? Para graficar la función y es igual valor absoluto del valor absoluto de x menos 2, debemos recordar cómo se grafica el valor absoluto de cualquier función. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el plano cartesiano esta función que pasa por el origen de coordenadas, entonces si yo quiero graficar el valor absoluto de esta función, lo que se hace es reflejar respecto del eje x la porción de gráfica que está debajo del eje de las abscisas. Bueno, aquí podemos observar que la gráfica debajo del eje de las abscisas es esta de aquí, esta partecita. Si yo quiero graficar el valor absoluto, entonces esta se debe reflejar respecto del eje x, o sea, así. Entonces, esta porción de gráfica que vemos aquí viene a ser la gráfica del valor absoluto de esa función inicial que hemos graficado. Otro ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esta función de aquí? Así, esta parábola. Entonces, ¿cómo sería el valor absoluto de esta gráfica? Entonces, para eso debemos reflejar respecto del eje x la porción de la gráfica que se encuentra debajo del eje de las abscisas. Bueno, aquí podemos observar que esa porción de gráfica es esta. Ahora, esta porción de gráfica se debe reflejar respecto del eje x. Entonces, si la reflejamos, más o menos va a ser así. Entonces, la gráfica del valor absoluto vendría a ser esta. Más o menos así, así y así. O sea, esta partecita de aquí se ha reflejado respecto del eje x. Bueno, lo mismo vamos a hacer aquí. Aquí vamos a reflejar respecto del eje x la parte de la gráfica que está debajo del eje de las abscisas. Aquí podemos observar que esa partecita
es esta que estamos sombreando. Entonces esta porción de gráfica se debe reflejar respecto del eje X. Si se refleja, vamos a obtener la siguiente gráfica. Más o menos así y más o menos así. Entonces esta porción de gráfica de aquí ya no se tiene que graficar al graficar el valor absoluto del valor absoluto de x menos 2. Solamente nos va a quedar la parte que está encima del eje de las abscisas, o sea, este trazo. O sea, esto. Entonces, esto viene a ser el gráfico de la función valor absoluto del valor absoluto de x menos 2. Como ustedes pueden observar aquí, la porción de gráfica que estaba debajo del eje X ya no se grafica. Se puede observar que se ha reflejado respecto del eje X. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver otro problema.